Buenos días, jóvenes. Mi nombre es Ángel Castillo, pastor de jóvenes de la Iglesia Siguiendo a Jesús Boyacá Cuarto, Ministerio Juvenil Los Juanetes. Doy gracias al Señor por el privilegio, ¿no?, y la bendición que nos ha permitido de tener tiempo devocional. Y bueno, la mañana de hoy quiero compartir con ustedes con respecto a ese suceso tan importante que marcó la historia para un antes y un después, y es la resurrección de Cristo. Creo que puedan tener allí a la mano texto bíblico. Sí, tenemos en Lucas capítulo 24, desde el verso 1 al 35, y dice así, de esta manera: muy temprano el domingo en la mañana, las mujeres fueron al sepulcro. Llevaban las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que tapaba la entrada del sepulcro. Entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Las mujeres no entendían lo que estaba pasando, cuando de repente dos hombres vestidos con ropa muy brillante se aparecieron de pie junto a ellas. Las mujeres tenían mucho miedo y se postraron rostro en tierra. Los hombres le dijeron: ¿por qué están buscando entre los muertos al que está vivo? Jesús no está aquí, ha resucitado. ¿No recuerdan lo que les dijo en Galilea? Les dijo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores, ser crucificado y resucitar al tercer día. Entonces las mujeres recordaron las palabras de Jesús, que fueron del sepulcro y les contaron a todos los 11 apóstoles y a los otros seguidores. Estas mujeres eran María Magdalena, Juana, María la mamá de Santiago y otras más. Cuando les contaron a los apóstoles lo que había pasado, no les creyeron porque les pareció que era un disparate. Sin embargo, Pedro se levantó y corrió hacia el sepulcro. Se agachó para ver adentro, pero solo vio la tela con la que habían envuelto el cuerpo. Luego se fue preguntándose qué había pasado. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban hacia un pueblo llamado Emaús, que queda a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras discutían, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos, pero no les fue permitido reconocer a Jesús. Entonces Jesús les dijo: ¿de qué tanto hablan? Los hombres se detuvieron muy tristes. El que se llamaba Cleofas respondió: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado en ella en estos días? Jesús les dijo: ¿qué quieren decir? Ellos le respondieron: nos referimos a todo lo que sucedió con Jesús de Nazaret, quien por sus hechos y palabras demostró ante Dios y la gente que era un profeta poderoso, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestros líderes lo entregaron para que lo sentenciaran a muerte y lo crucificaran. Teníamos la esperanza de que él fuera el que iba a liberar a Israel. Sin embargo, además de todo eso, este ya es el tercer día desde que sucedió todo esto. Algunas mujeres de nuestro grupo nos contaron algo asombroso. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no encontraron el cuerpo. Vinieron y nos dijeron que habían visto ángeles en una visión. Los ángeles le dijeron que Jesús estaba vivo. Entonces algunos de los que estaban con nosotros fueron a ver el sepulcro y lo encontraron tal y como las mujeres le habían dicho, pero no vieron a Jesús. Entonces Jesús les dijo: no sean tan tontos. ¿Por qué les cuesta tanto creer todo lo que les dijeron los profetas? ¿Acaso no dijeron que el Mesías tendría que sufrir todo eso antes de dar comienzo a su periodo de gloria? Entonces Jesús les explicó todo lo que había sido escrito sobre él en las Escrituras, empezando con los libros de Moisés y todos los profetas. Al acercarse al pueblo al que iban, Jesús hizo como que iba a seguir de largo, pero ellos le rogaron con insistencia: quédate con nosotros, porque ya está atardeciendo, ya casi es de noche. Entonces Jesús entró y se quedó con ellos. Cuando estaba a la mesa, con ellos tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. En ese preciso instante les fue permitido reconocerlo, pero él desapareció.
Los dos hombres se dijeron entre sí: con razón sentíamos que el corazón nos ardía de emoción cuando nos venía hablando y explicando las escrituras en el camino. Entonces se pusieron de pie de inmediato y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, y dijeron: en verdad el Señor ha resucitado. Se le apareció a Simón. Entonces los dos hombres le contaron a los demás lo que había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando estaba partiendo el pan. Es algo interesante, ¿no? Acá, con respecto a la resurrección del Señor Jesús. Una de las cosas que, bueno, el Señor Jesús había compartido con los discípulos, ¿sí?, durante mucho tiempo, y les había estado hablando acerca de que era necesario que Él pasara por el proceso de entregar su cuerpo, de sufrir, de poder pasar por ese padecimiento que llevó en la cruz, pero que al tercer día iba a resucitar, ¿sí? Y vemos que aconteció una vez que el Señor Jesús muere. Los discípulos como que se les olvidó las palabras del Señor Jesús, de que les había dicho que iba a resucitar al tercer día. A veces a nosotros se nos olvida, ¿no? Las palabras que Dios habla en nuestras vidas respecto a que Él nos da una mejor vida, que Él nos permite alcanzar la salvación a través de ese sacrificio que hizo Él en la cruz del Calvario. Se nos olvida esa promesa tan maravillosa que Él nos ha hecho. Y acá vemos algo importante, ¿no? Sí, las mujeres sintieron miedo, lo que nos narra, pero les recuerdan los hombres que vieron, que eran los ángeles, que vieron cuando llegaron al sepulcro, que les dijeron: es que no recuerdan las palabras que el Señor Jesús les había dicho con respecto a que era necesario padecer, era necesario que sufriera para que entonces pudiera suceder algo en la historia, algo en la vida de la humanidad. ¿Y cuál era esa vida, esa restauración? ¿Cuál era? Era un impacto que necesitaba generarse, ¿sí?, en la generación. Era un impacto que necesitaba generarse para la restauración de la relación entre el hombre y Dios Padre. Cristo tuvo que morir para generar un impacto, ese impacto en nuestras vidas, ese impacto el cual a través de ese sacrificio llevado en la cruz del Calvario nos da a nosotros esa libertad, nos da a nosotros esa esperanza de poder vivir. Y es lo maravilloso, ¿no?, de lo que nos muestra el Señor en su palabra. Es lo hermoso de esa promesa que nos da, que a través de ese sacrificio que Él hizo nos da la vida eterna. ¿Eso debido a qué? A que antes el concepto de la resurrección, en el griego anastasis, en el mundo antiguo no era común ni aceptado. O sea, no era aceptado absolutamente, ¿sí? Para el mundo antiguo era un mito. Y si analizamos lo que nos habla la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, podemos encontrar momentos precisos en el cual fueron resucitadas personas, en el cual fueron vueltas a la vida personas. Está el caso del hijo de la Tsunamita, está el caso en el Antiguo Testamento, en el caso del Nuevo Testamento está el caso de Lázaro, cuando el Señor Jesús mismo le dice: Lázaro, levántate, y ya tenía unos días de haber muerto Lázaro, pero el Señor le dice: levántate, vemos esa resurrección. Pero ¿cuál es la particularidad de lo que acontece con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Y es que el Señor Jesús resucita con un fin y un propósito. Aquellos hombres que resucitaron, ¿sí?, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ellos volvieron a morir, a dormir, como dice la palabra, volvieron a ese descanso. Pero el Señor Jesús resucitó y permanece vivo todavía. Aquellos durmieron para esperar el regreso del Señor Jesús. Durmieron nuevamente para esperar esa vuelta, esa venida del Señor Jesús. Ahora, con
y permanece vivo para siempre, ¿sí? Marca una pauta, marca un antes y un después en la historia, aunque muchos no quieran aceptar que Cristo es el Salvador, que Cristo es el Mesías, que Cristo es nuestro Rey. Marca una pauta en la historia, aunque los científicos, aunque los historiadores en muchos casos no acepten esto. Cristo marca una historia, Cristo marca un antes. Cuando nosotros buscamos en libros de historia, vemos antes de Cristo y también vemos el después de Cristo. O sea, hay un impacto que marcó ese acto del Señor Jesús en la cruz del Calvario, un antes y un después. Y en nuestras vidas el Señor Jesús marca un antes y un después. Y lo maravilloso de que Él haya resucitado es que nos da la esperanza de esa vida eterna. Nos da una esperanza de que tenemos un futuro, de que tenemos una promesa hermosa que Él nos da, ¿sí? Al Cristo haber resucitado, nos da la señal de que ha vencido a la muerte, a esa muerte eterna, esa muerte que nos arrastra, ¿sí? Que arrastraba a la humanidad, que arrastra a algunos que aún no han conocido a Cristo. Y es esa muerte espiritual, esa muerte eterna, hundida en el pecado. Cristo nos da una esperanza de que en Él somos libres y que a través de su resurrección Él ha vencido esa muerte eterna para que podamos tener vida en Él y a través de Él. Nos dio una victoria. Cristo obtuvo una victoria en esa cruz y al resucitar la certificó, demostró de que Él es el que tiene el poder, de que Él es quien está por encima de todas las cosas, ¿sí? Entonces tenemos esa promesa tan maravillosa de nuestro Señor Jesús y Él nos anima, nos fortalece, ¿sí? Él nos lleva a una mejor vida, a un mejor camino, y qué hermoso poder ser parte de ese pueblo. Y es a lo que te invito hoy, joven. No permitas que nada te aparte de conocer ese Dios maravilloso. No permitas que nada, que absolutamente nada te haga dudar, te haga no buscar de ese Dios, de ese Cristo tan maravilloso que entregó su vida por ti y por mí y que ha resucitado para darnos la salvación y la vida eterna, que ha resucitado para librarnos de esa muerte eterna. Él está con los brazos abiertos esperando a que nosotros demos ese paso hacia Él y que podamos decir: Cristo, aquí está mi vida, te la entrego. Él está ahí esperando por nosotros, Él está ahí esperando por ti, Él te está esperando, Él quiere que vayas a sus brazos y que confíes en la palabra que Él ha dejado. Él no está muerto, Él ha resucitado para demostrarnos que Él tiene el poder sobre todas las cosas, para demostrarnos que Él tiene autoridad, para demostrarnos su amor tan grande a través de ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Dios les bendiga.